Hola amigos de Historia Virtual, bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente, tuvimos la oportunidad de revisar las interpretaciones políticas y económicas de la Guerra Civil, revisar la construcción heroica de la imagen de José Manuel Balmaceda y la actuación de Juana Ros en el conflicto. En el siguiente video, te dejamos la contribución completa de la historiadora Cecilia Morán, que aparte de Juana Ros, nos comenta las actuaciones de Martina Barros, Esther Valderrama y Emilia Toro, todas mujeres que participaron en la Guerra Civil. Hola amigos de Historia Virtual, me han pedido que les entregue algunos datos sobre la participación de las mujeres en la Guerra Civil de 1891. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que la información al respecto se encuentra bastante desperdigada y que en general lo que más podemos encontrar o la información más amplia se encuentra respecto de las mujeres de la oligarquía. En ese sentido podemos hablar principalmente de la labor y de la actuación de Juana Ros en la Guerra Civil de 1891. Bueno, Juana Ros fue una mujer benefactora, hermana de Agustín, ¿cierto? Ros, quien fue agente de la Junta en Iquique y que impidió, ¿cierto?, en París la salida de los cruceros Errázuriz y Pinto. Y principalmente ella está ligada a la guerra por ese espíritu, ¿verdad? Ahora, ella ayudó con dinero a los congresistas desterrados. Y uno se va encontrando en las fuentes, en las cartas que se va escribiendo con su hermano con este tipo de información. Ella le va contando al hermano sobre sus familiares, sobre sus amigos que estaban escondidos. Incluso ella tuvo a congresistas escondidos en su casa, la cual fue allanada. Le cuenta sobre ese episodio que fue muy fuerte en materia personal, familiar, etc. Bueno, específicamente en la Guerra Civil, ella de alguna manera uno se va dando cuenta que está muy asombrada por todos los sucesos que acontecen en el país. Está muy acongojada por lo que ella denomina como la pérdida del sentido de la libertad en ese momento, la sombra, que en Chile no existía libertad en el contexto, ¿verdad? Y todo eso le va contando al hermano y es algo que nos va sirviendo como fuente para poder conocer lo que ella sentía y también sus acciones en ese momento. Bueno, además de eso, él solicita dinero a Agustín para los congresistas que van a Europa, y además actúa como mensajera con esos mismos congresistas y le envía algunos recados. En junio de 1891 hay una situación que la implica totalmente con la guerra y que tiene que ver con la ejecución de Ricardo Camin por el intento de atentado a las torpederas, que eran las únicas torpederas con las que contaban los balmacedistas, que eran la Lynch, la Condell y la torpedera Imperial. Fue algo muy grave y se rumoreó en Santiago que Juana Ros había sido la autora intelectual del atentado junto a su hijo Agustín. Bueno, ante toda esa situación, ellos piden un salvoconducto a Balmaceda para marchar a Lima y él se lo entrega con el compromiso de que Agustín no tuviese ninguna participación en el conflicto. Se van y en el camino pasan a Iquique y en Iquique la reciben, especialmente a ella, con honores. Estamos hablando de los principales congresistas, desde Jorge Montt, Barros Luco, Emilio Kerner, Holle, etc. Bueno, cuando ya llega a Lima, ella conversa con el agente de Iquique en Lima, que era Javier Vial Solar,
y le comenta que abrió una cuenta en el Banco del Callao, cuenta de la cual él podría girar todo lo que necesitara para recompensar a los soldados. Luego ya termina la guerra, ella regresa, llega a Valparaíso, la reciben nuevamente con honores, se celebran varios banquetes y después de uno de esos banquetes, específicamente después del 12 de octubre, Waldo Silva se dirige a su mansión, la saluda y le entrega la insignia constitucional como agradecimiento por todas las labores que ella prestó en la Guerra Civil de 1891. Bueno, al terminar, ¿cierto?, la guerra, al terminar toda esta situación, ella además le escribe al hermano y le cuenta que está muy preocupada por todos los afectados por esta contienda civil, especialmente por las viudas, por todas esas mujeres que quedaron viudas y además con niños, y le cuenta que hay que hacer algo para ayudarlos, lo que refleja nuevamente ese espíritu benefactor. Y otra cosa es que le pide al hermano que a su regreso a Chile le traiga un reloj de lujo a Jorge Montt y a la esposa una estrella y unos aros de diamante. Y además le encarga las espadas de honor y las charreteras para los más destacados en la guerra. Por otra parte también podemos destacar a Martina Barros de Orrego, quien en sus memorias relata los horrores de la guerra civil. Entonces en ese sentido ella es una mujer que actúa como una buena informante respecto a todos los hombres que se tuvieron que refugiar en las casas de estas mujeres, como ellas tuvieron que hacerse de alguna manera cargo de esa situación, etcétera. Y bueno, y ella, que era una mujer con un amplio también espíritu, a ella le afectó muchísimo, especialmente la situación de tener que salir a la calle, a su barrio, lugar en donde se encontraba con sus amigos, con familiares, y que ahora estaban separados por esta situación de guerra, y la verdad es que ella hace caso omiso, ¿cierto?, a no poder saludar a sus amigas balmacedistas, la saluda igual, y ella dice que eso le costó caro, porque amigas le quitaron el saludo, mucha gente le quitó el saludo, pero en el fondo ella dice que lo siguió haciendo porque así lo sentía, que porque la guerra tenía que separarla de gente del barrio, amigos, familiares con los cuales ella había crecido. Bueno, por otra parte también nos encontramos con testimonios como el testimonio de Antonia del Campo, hermana de Sara del Campo. Ellos hicieron un viaje bien largo, importante a Europa, y cuando ya en los años, a principios de los años 40, en una entrevista en Revista en Viaje, una reconocida periodista de ese momento, llamada Patricia Morgan, le preguntaba a Antonia del Campo sobre el viaje, por qué se va, por qué hacen ese viaje. Y ella le dice, para olvidar los horrores de la guerra. Habían quedado tan traumatizados con esta situación que deciden partir para olvidar específicamente el haber vivenciado incendios, saqueos, haber visto cómo caían muertos, como niños caían frente a sus propios ojos, gente que de alguna manera no tenía nada que ver con el conflicto, murieron, y eso era algo que a ellos les había afectado muchísimo. Bueno, por otra parte nos encontramos con dos casos que, si bien no hay relatos directos sobre sus experiencias en la guerra, me parece que son muy importantes de considerar. Por una parte tenemos el ejemplo de Esther Valderrama de Bañados, la esposa de Julio Bañados Espinosa, y también con el caso de Emilia Toro. En primer lugar, respecto a Esther Valderrama de Bañados, nosotros la conocemos a través de las cartas que le escribe el marido desde el destierro. Él, muy acongojado, o sea, muy triste por la situación, se lo hace saber,
y de alguna manera uno ahí se encuentra con que ella actúa como la mujer que contiene, que en el fondo ha sido parte de toda esta situación y a la cual en el fondo el esposo le suplica que no le tiene que importar vivir en la pobreza desde ese momento en adelante, porque tiene que contenerlo, tiene que cuidar de las hijas, en el fondo tiene que ejercer esa labor de protección, al menos mientras él esté en el destierro y también poniéndose en el peor de los casos, y es que eso le podía también costar la vida. Le encarga algunos favores, como que ciertas personas escondan objetos valiosos, también le pide que actúe como mensajera, mandando o enviando ciertas cartas de balmacedistas, etc. Y como comentaba, tenemos el caso de Emilia Toro, esposa de Balmaceda, cuyo caso empezamos a conocer al leer el testamento, uno de los testamentos, el testamento que él deja dirigido a ella, y le deja un montón de órdenes. Ahí uno ve que Balmaceda, incluso después de la muerte, sigue actuando, pero esta vez a través de su esposa, y bueno, se vislumbra lo que significaban las mujeres de estos hombres importantes o los grandes hombres de la guerra, y para ellos son pares en estos casos. Por ejemplo, Balmaceda le pide a ella que recompense a Mr. Egan, le solicita que le haga llegar a Jorge Montt la estrella esmaltada, etc. Entonces ahí vamos viendo que ellas van cumpliendo roles, labores, quizás no directos, no están en el campo de batalla, pero que finalmente van a ser igual de importantes. Y finalmente me gustaría hablar muy brevemente de la labor de las mujeres de los incipientes sectores medios y populares. Y esas labores uno las encuentra específicamente en las memorias. ¿Y cómo las encuentra? Uno ve que existieron mujeres que ejercieron como cantineras, como enfermeras, también están estas primeras, aunque muy pocas, pero las había, periodistas, y algunas incluso aparecen por ahí algunas mujeres que se les califica como soldados en las memorias. Y bueno, y ahí uno se termina de dar cuenta de que el rol de las mujeres, bueno, en la oligarquía, en los incipientes sectores medios y también en los sectores, desde también los sectores populares, fue bastante amplio y que bueno, que ahí se abre toda una ventana de interés. Por una parte, que puede ser un tremendo aporte para la historiografía nacional, pero también para la historia de las mujeres. Bueno, con esto me despido y agradezco la invitación y ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo.